A principios de este año le hice una petición al Señor y no pensé que el Señor iba a tomarla tan en serio. Estuve un día orando en una madrugada, orando al Señor. Mi Dios sabe que es la verdad. Al estar orando al Señor por el seminario de mayo, yo le hice una petición. Señor, yo anhelo con todo mi corazón que tú compartas esas palabras y no yo. Señor, por favor, yo te suplico que sea tu voz escuchándose y no la mía. Uno no tiene a veces noción del alcance de las palabras que uno puede pronunciar. El Señor tomó muy en serio. Ahora, cuando Él va a hacer algo, Él necesita una materia prima. ¿Saben eso ya, los hermanos? ¿Qué necesita Dios para hacer algo? Más fuerte. Nada. Él es el único que hace algo de la nada. Entonces, la materia prima que Él necesita es nada. Y entonces el Señor en este tiempo se ha encargado de reducirnos casi a nada. Han sido tiempos de batallas espirituales, físicas. Algunos hermanos notarán un poco algún cambio en mi cuerpo. Sí, han sido varias semanas de batallar con una enfermedad y conforme se ha ido acercando este tiempo, sintiendo un poco más fuerte, hasta que finalmente el Señor hace pocos días nos encontró con mi esposa. Entendimos que era una batalla espiritual. Y sí, el Señor me recordó en estos días: tú querías que yo hable, entonces solo me estoy asegurando de que tú estés completamente ausente. Y yo anhelo eso, hermanos. Y le dije: Señor, ha sido duro el precio, pero yo lo volvería a pedir. Con todo mi corazón le volvería a decir: Señor, habla tú, aunque yo tenga que menguar, Señor. Entonces, no estoy siendo presuntuoso al decir lo que van a escuchar entonces hoy es puro del Señor. Algún día tendremos esa capacidad de ser solo heraldos, oráculos de Dios, ¿no? Solo para pasar la voz de Él. Pero Señor, evita que pongamos nuestras ideas. Danos tu palabra, Señor. Y yo les voy a suplicar que en estos días, de hoy hasta el domingo, me ayuden, por favor, para que el Señor nos dé fuerzas. En medio de las batallas, que el Señor nos dé fuerza. Amén. Se los suplico. Oren, por favor, por estos días de este mini seminario hasta el domingo. Las credenciales de un hombre de fe. Quisiera que me acompañen, por favor, al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19. La famosa historia de Zaqueo.
Solo vamos a usar esto como un texto introductorio. ¿Recuerdan la historia de Zaqueo? Él escucha que el Señor va a pasar por allí y entonces él quería conocer al maestro y se sube al árbol y todos, aún los niñitos saben la historia, ¿no? Y entonces el Señor pasa por allí y le dice: Zaqueo, ¿qué haces ahí en el árbol? Ven, yo voy a pasar por tu casa. Y él se bajó a prisa y el Señor fue con Zaqueo. Y están platicando en su casa. Algunos fariseos, algunos judíos están murmurando: pero ¿cómo es posible que le habla a ese publicano y a ese pecador? Pero el Señor está hablando con Zaqueo y no tenemos en estos cortos versículos de la Biblia todo el tema, pero seguramente hablaron de muchas cosas. Pero en una parte de ese diálogo, el corazón de Zaqueo es sacudido por las palabras del Señor y pronuncia estas frases. En el capítulo 19, versículo 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En algún momento de este diálogo, el espíritu de arrepentimiento evidentemente llega a la vida de Zaqueo y él pronuncia estas palabras: Señor, yo quiero hacer restitución de todo el mal que yo he hecho. Y el Señor en ese momento pronuncia estas palabras y dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque verdaderamente este es un hijo ¿de qué? De Abraham. Y eso es lo que vine a buscar. Estoy parafraseando. El Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Este es un verdadero hijo de Abraham. Visualicen a los judíos ahí sentados diciendo: a ver, Señor, espérate un rato. Creo que tienes un error. Todos somos hijos de Abraham. Toda la audiencia ahí son judíos, ¿no? No, pero hermanos, el Señor está refiriéndose, y el Señor lo que está descubriendo es no el linaje de Abraham, sino las características de Abraham. Este es un hijo de Abraham. Este huele como Abraham. Este hombre es del linaje de Abraham. Las credenciales de este hombre son las de Abraham. Encontré otro. ¿Saben que el Señor eso es lo que vino a hacer? Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? Las características de Abraham. El pueblo judío decía: somos hijos de Abraham. Por linaje sí, pero no por característica. Así será en la segunda venida, hermanos. Los eventos de la primera venida tienen que repetirse en la segunda venida de Cristo. Él dijo en el libro de Romanos, capítulo 8, dice: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Han leído? Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hallará otra vez algún hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre eso es lo que vino a buscar. Hombres y mujeres que muestren las credenciales, la identificación de su Padre. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Algún hombre de fe, alguna mujer de fe. ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo saber? Ellos eran todos del pueblo de Dios. Por linaje sí,
Pero eso no es lo que vino a buscar. Todos somos cristianos, sí. Por identificación, sí. ¿Y por qué el Señor hace la pregunta y pone un interrogante? Cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe? Por supuesto, Señor, habremos millones. No. Encontrará a unos poquitos de fe. Por eso estamos en este seminario. Por eso le pusimos el título Las credenciales de un hombre de fe. Saben, dicen algunos estudiosos de la palabra, y yo creo que es muy acertado ese estudio y esa investigación que alguna vez alguien hizo. El Señor, cuando Él, al finalizar su ministerio, Él tuvo una pesca milagrosa, ¿recuerdan? Él tuvo una pesca al inicio de su ministerio y también al final de su ministerio. Comenzó con una pesca milagrosa y terminó. Pero la segunda pesca, registrada en el libro de Juan, dice que el Señor sacó en esa pesca, cuando Él dio la palabra y los discípulos sacaron los peces, dice, salieron 153 peces. Y alguien alguna vez se puso a contar todas las personas a las cuales Jesús afectó directamente en su ministerio en la primera venida. ¿Me entienden? Un Zaqueo, un Nicodemo, una María Magdalena, los 12 apóstoles, el grupo de los 70 que los mandó a predicar, el Gadareno, ¿me entienden? Sumando todos esos, todas las personas que Él afectó, dan 153. Esa pesca probablemente estaba refiriéndose: yo vine a buscar hombres con el carácter de Abraham, y estos son los que encontré entre toda la multitud. En la segunda venida el Señor, el gran pescador, viene otra vez a buscar a ese pueblo. Y a mí sí me preocupa, al estar estudiando este tema, saltó esta incertidumbre a mi corazón. Señor, pero ¿cuáles son las claves entonces que van a calificar mi vida para ser incluido en esas personas que tú dices, gente de fe, en el tiempo de la segunda venida? Yo quiero invitarles a este seminario y vamos a gastar estos días esculcando algunas características de la vida de este hombre que los judíos le llaman el padre de la fe, que los cristianos le llamamos el padre Abraham, pero que tan poco de él probablemente tenemos. ¿Qué es fe? Pusimos una publicidad en Radio El Camino del Señor y seguramente la mayoría de aquí lo escuchó. ¿Qué es fe? Y decíamos allí, para muchos fe, un poder para hacer milagros. Para otros un autoconvencimiento de que si lo creo, lo obtengo. Comprémonos este edificio. Comprémoslo pues. ¿Y cómo? Pues por fe. ¿Y cómo lo pagamos si no tenemos dinero? Pues por fe. ¿Qué? ¿No tiene fe? No, lo que no tengo es dinero. Para muchos eso es la fe. Un autoconvencimiento de que yo puedo hacer esto, y tómalo por fe, recíbelo por la fe y reclámalo por la fe. Ustedes han escuchado cosas parecidas a esas. Fe para otros es como dije, el autoconvencimiento de que ya estoy creyendo algo. Créalo, ya voy creyendo, ahí va subiendo un poquito mi fe y en eso estoy desmayando. No, créalo, recíbelo, ya tienes fe, ya. Sí, pero no siento que esté pasando nada. Pero es que te falta más fe, dale un poquito más. Eso es fe para otros, autoconvencerse de cosas. Cuando el Señor regrese, ¿hallará fe? Esa es la pregunta que va a quedar en nosotros en estos 3 días, ¿ok? Dijimos también en esa publicidad, fe, mucho más que una doctrina o un eslogan,
Porque si yo les pregunto a algunos qué es fe, más de uno se apresuraría a llevarme a Hebreos capítulo 11. Fe es ¿qué? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe es un estilo de vida, hermanos. Fe es una forma diaria de vivir. Lo vamos a ver en estos 3 días. Lo vamos a ver en estos 3 días con la ayuda del Señor. Vamos por favor a Génesis. Acompáñenme al libro de Génesis. Empecemos a ver un poco de este hombre llamado el padre de la fe. Génesis del capítulo 12. Versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Comencemos viendo esta primera característica: vete de tu tierra. ¿Queremos ser hombres y mujeres de fe? Ya no mucho. Yo quiero ser un hombre de fe. Usted también quiere ser alguien de fe. ¿Hallará fe en la tierra? ¿El Señor encontrará hijos de Abraham? La respuesta es: Señor, ¿queremos estar incluidos o no? Amén. Requisito número 1, característica número 1 de Abraham: vete de tu tierra. Él es llamado el padre de la fe. Por eso vamos a aprender de la vida de él un poco. Vete de tu tierra. Ahora sí, hay varias palabras hebreas que se traducen como tierra en la Biblia, pero esta palabra es la palabra eretz y es la más común, la más usada cuando uno está estudiando algo acerca de la tierra. Vete de tu eretz, vete de tu tierra. Tierra es, el significado de tierra es estar firme, estar seguro, o el campo o comarca donde tienes tus necesidades básicas. ¿Entiende? El campo o comarca donde estás seguro, donde estás firme, o donde tienes, o por lo menos crees que tienes, tus necesidades básicas. Si andamos en el camino de fe, si nos metemos al camino de la fe, el Señor tarde o temprano, escuchen hermanos aspirantes a ser hombres y mujeres de fe, tarde o temprano el Señor nos pedirá dejar cosas, incluso aparentemente importantes e insustituibles al ojo humano. Tarde o temprano el Señor nos pedirá. Es más, piensen en ustedes. El Señor ya les ha pedido dejar cosas o no. Ya les ha pedido hacer ciertos cambios o no. Los hombres y mujeres de fe, esa es su identificación. Pero el asunto es que cuando nos profundizamos en el Señor, Él empieza a pedirnos cosas aparentemente importantes, insustituibles para nosotros, y muchos mueren y llegan hasta allí. Cuando usted lee el viaje del apóstol Pablo a Roma en Hechos capítulo 27, no vamos a ir allí ahora, puede leerlo en su casa. Cuando uno se encuentra en medio de una situación difícil como la que ellos se encuentran, dio un viento huracanado contra la nave y la nave está zozobrando y están a punto de perecer. Dice la Biblia, entonces empezamos a tirar aún los aparejos de la nave. ¿Han leído eso? Me puse a buscar esa palabra y es los implementos útiles incluso para la navegación. ¿Cómo se nos hubiera ocurrido? No, pero la cuestión es salvar la vida. Tenemos que dar en algún lugar. Hay que tirar esas cosas aparentemente importantísimas. Sigo leyendo ahí y dice, y después para
dejar más ligero el barco, tiramos el trigo al mar, dice. ¿Cómo? El Señor a veces va a pedirnos ciertas cosas. Recuerdo yo con mi amada esposa y 2 hijos pequeños. Teníamos nuestra amada iglesia en nuestro país, en el Ecuador. Pastoreábamos una iglesia muy linda de unas 100 personas, aproximadamente unas 100 personas, hermanos dedicados, ovejas obedientes, hermanos muy amados. Estábamos muy contentos. La iglesia quedaba a 1,5 cuadras de nuestra casa. Habíamos comprado un local propio de 3 niveles. La iglesia funcionaba en el 3er nivel que construimos, un local muy bonito. En el 2º piso había un departamento, creo, rentábamos para una familia. Y en el 1er piso, en ese tiempo, funcionaba la escuela donde estudiaban los niños de nuestra iglesia, para escuela en casa. Un local pagado completamente, y yo tenía mi oficina en el 3er piso. Entonces yo solamente tenía que salir todos los días a las 9 de la mañana y yo me iba a buscar al Señor allí, a 1,5 cuadras de mi casa. Teníamos una casa preciosa, de 3 niveles, como 5 baños, muy linda, muy cómodos. Sentado yo allí todos los días en mi oficina, después de orar, estudiábamos la palabra. A la 1 de la tarde solo tenía que estar pendiente porque mi esposa me llamaba por teléfono: amor, ya está el almuerzo. Entonces solo tenía que recoger mi Biblia, mis notas, caminar 1,5 cuadras y almorzar en casa. Después de almorzar en casa y estar un momento allí, me tomaba mi siesta de 20 minutos. Mi esposa sabe que no eran más de 20 minutos. Y después también tenía mi oficina en casa. La tarde me quedaba en la oficina en casa. Y más en la tarde tenía tiempo para jugar con mis hijos y lo que sea. Entonces, Señor, por mí puedes venir cuando quieras. Estoy en el lugar donde quiero estar. Yo soy de esta ciudad, soy de ese pueblo. Mi casa está aquí, toda mi familia está a no más de 1 hora de distancia en cualquier dirección. Estamos contentos, Señor, detrás del escritorio, aquí voy a esperar tu venida. Y yo sí, me gusta esa frase que dice el pastor Marvin: yo puedo llevarles al metro cuadrado, dice, donde el Señor nos habló algo. Yo puedo llevarles al lugar ahí en el 3er piso donde el Señor un día me habló: no estás demasiado joven como para esperar mi regreso sentado detrás de un escritorio y pastoreando ovejas fieles, casi a control remoto por lo obedientes que son. Levántate, tenemos que irnos a otro lado, hay que ir a rajar piedra en otro lugar. No voy a contarles la historia, algunos lo saben, los miembros de la iglesia local lo saben, cómo llegamos acá. Pero en cuestión de semanas, en otra situación, viviendo en un basement oscuro, que no se sabía si era de día o de noche. Mi esposa tenía que lavar los platos en el lavabo del baño. Y si caía nieve, ya estábamos enterrados, porque era de las puertas en el suelo, que alguien tenía que venir. El hermano Rodman llegó varias veces a rescatarnos, porque si intentábamos desde arriba, el peso de la nieve no nos dejaba. Rodman,
Estábamos bajo tierra. Y a veces él llegaba con Melvin y a rescatarnos. Un lugar oscuro donde cada vez que llovía, una lluvia como la de hoy, mi esposa y yo ya sabíamos que nos esperaba todo el día con baldes y con toallas para sacar agua si no queríamos inundarnos. Literalmente agua sucia de la calle, debajo de las camas y todo. Por más de una ocasión, secando las toallas, nos miramos con mi esposa: ¿qué hacemos aquí nosotros, Señor? Y para pastorear a 6 ovejas, que si se les decía vamos a las 7, llegaban 7:30. Señor, ¿oímos bien? Sí, hijo, oyeron bien. Sal de tu tierra. A veces el Señor nos pedirá hacer cambios ilógicos a la mente. El lugar donde tienes seguridad, el lugar donde tienes tus necesidades básicas, sal de tu tierra. A veces, hermano amado, queremos ser hombres y mujeres de fe, escúchenme por favor. A veces incluirá un cambio de lugar, como fue en nuestro caso, un cambio de ciudad, un cambio de estado, o a veces un cambio de país. Lo sé, no solo por nuestra experiencia. No, después quiero mencionarles algo. A veces incluye eso, cambios. El Señor empieza a quitar la gracia de un lugar donde estamos, porque sus planes quieren llevarnos a otro lado. Yo sé de lo que les estoy hablando. ¿Saben algo, hermanos? Hay gente, y espero que hermanos que han de ver este video en otros lugares, tal vez el Señor quiere hablar para ustedes. Tal vez no es para quienes estamos aquí hoy en este lugar, o tal vez sí. Pero para quienes han de ver este video, tal vez. Hay gente literalmente muriendo, espiritualmente muriendo en lugares secos. ¿Y cómo lo sabemos? Nos escriben casi a diario a la página, a la iglesia, los hermanos encargados. Ellos revisan, ellos me comparten los testimonios. Es increíble, pastor, estamos muriendo en este lugar, estamos aquí, estamos allá, estamos en tal lugar, y ayúdenos por favor, SOS, ¿qué hacemos? Tratamos de buscar iglesias para recomendarlos, tratamos de encaminarlos a lugares que conocemos, pero en otras circunstancias, en la mayoría de veces, no podemos. No hay lugares que podamos recomendar a cientos de kilómetros a la distancia. Y a veces gente está muriendo. ¿Y cómo fueron a dar allí? Por una razón. Por una razón. Porque no hay un orden en las prioridades. Cuando usted establece el orden en las prioridades de su vida, usted no se va a encontrar con la dificultad de estar muriendo espiritualmente. Para muchos, para la mayoría, el mundo ni se diga, pero la mayoría de cristianos, sus prioridades están en desorden. Primero es el trabajo. Sí, voy a vivir en tal lugar, en tal país, en tal estado. Sí, ¿por qué? Porque allí me ofrecen trabajo. Ahí hay un primo y me dice: vente, acá están pagando 15 la hora, entonces ya me voy. La segunda cosa que pone mucha gente en las prioridades es la educación de los hijos. Por lo menos en este país eso es un ídolo.
una buena escuela. Los hermanos que han vivido aquí, ustedes viven aquí por años, saben que estoy hablando la verdad. Es increíble. Familias están dispuestas a moverse con tal de estar cerca de la buena escuela para sus hijos, ¿o no? Es triste. Y luego, ya cuando tienen su trabajo y han conseguido la escuela, a ver si encuentro alguna iglesia por aquí, por el área. ¿Sí o no? A ver si hay algún lugar donde voy a congregarme. Oh, qué suerte, qué bendición. Aquí a la vuelta hay una iglesia, dice Iglesia Cristiana Aguas Refrescantes, Iglesia Cristiana La Paz de Dios, Iglesia Belén. Ya tenemos iglesia. Qué lindo. ¿Y le han orado al Señor sabiendo si esa es su iglesia? Dudo al ver la condición del cuerpo de Cristo. Saben que es puro milagro encontrar una iglesia sana, y no me refiero a la sana doctrina, una iglesia sana, o por lo menos una iglesia que todavía, en donde todavía respire el Espíritu de Dios. ¿Saben que es casi un milagro encontrarla en este tiempo? No es cuestión de ya me ubiqué, voy, oh, qué milagro aquí a la vuelta. Casi seguro que no está a la vuelta, porque en el orden de prioridades no le dijimos al Señor, eso es lo primero. El Señor dice, viniste buscando un buen trabajo, pues ya lo tienes. Una buena escuela, pues ya la tienes. Pero no te aseguro un buen lugar para tu vida espiritual. El orden correcto de las prioridades, y es como un consejo que me atrevo a dar desde este lugar: si se van a mover a algún lugar, busquen primero en dónde voy a congregarme, en dónde voy a tener para mi familia. Padres de familia deberían preguntarse eso. ¿Dónde voy a llevar? ¿Cuál va a ser el arca de salvación para mi esposa, mis hijos? Y después de saber que tengo un lugar en donde voy a vivir con el Señor, voy a buscar un trabajo. Y ¿saben algo? Trabajo hay donde quiera. Las manos diligentes comen en abundancia. Dice la Biblia, al ocioso se le cae la techumbre, ¿no? Los diligentes, ¿cuántos saben que donde quiera hay trabajo? Si lo buscamos con fidelidad y si estamos dispuestos al comienzo, a lo que toque, el Señor permite milagros muchas veces, ¿sí o no? Lo hemos visto. Lo hemos visto. El orden de prioridades es el incorrecto. Ahora voy a decir algo que no sé si vaya a caer bien esto a muchos, pero tengo que decirlo. Hermano amado, ¿estás muriendo en un lugar espiritualmente? Múdate. Yo no tengo temor a dar este consejo. Múdate. Por favor, no estoy diciendo múdate para Nueva Jersey. No estoy diciendo múdate para Elizabeth. No. Sabes, hermano, algunos conocen, y por eso me refiero, gente que nos está mirando tal vez, conocen en donde hay un lugar que puede ser de bendición. Mi consejo, múdate allá. ¿Cuántos hermanos, miembros de la iglesia de aquí, de El Camino del Señor? Quisiera que levanten sus manos. ¿Cuántos de ustedes se mudaron de estado o de país para venir y congregarse aquí y estar aquí en la iglesia El Camino del Señor? Por favor, mantengan sus manos levantadas un momento. ¿Ustedes se mudaron? Hay varios, ¿no? Aquí también. Gracias por venir y traer sus talentos. Hay muchos testigos. Y yo creo y tengo la sospecha de que pueden preguntar a cualquiera de esos hermanos, y es lo que pienso, puedo estar equivocado,
que no están arrepentidos de haberlo hecho, aunque no oigan ni un amén. Nunca he encontrado hermanos que me han dicho: ay, hermano, fue la peor decisión de mi vida. Ay, hermano, yo no sé. Pero son varias familias que se mudaron solo por llegar. Yo no estoy promocionando múdense acá. No. Múdense a un lugar en donde ustedes saben que tendrán la palabra del Señor, donde tendrán el pan de vida. Vete de tu tierra. A veces involucra cambios. Entonces, vete de tu tierra también tenemos que aprender a dejar el nacionalismo, hermanos. Debemos conquistar el nacionalismo. Es algo en lo cual he querido trabajar en nuestra iglesia. En nuestra iglesia hay miembros de más de 15 países, y de una vez cortamos cuando hay una raíz de mi patria, ¿verdad? Ninguno de los hermanos anda con banderitas de sus países en sus carros, ni anda diciendo que las pupusas de su país son las más ricas. El otro le dice: es que no has probado las baleadas hondureñas. Y los colombianos le dicen: y ustedes porque no saben de arepas. Y sale el ecuatoriano y le dice: y ¿qué es eso a la par de las salchipapas? O el feijón de los brasileños, o ¿qué? No, tenemos que aprender a dejar el nacionalismo. Mi país es el mejor, mi país es de pie, porque la comida de mi país es la más rica del mundo, el clima de mi país, las costumbres de mi país. Ay, es que todo es mi país y mi país. No. Escuchen, hermanos amados, si vamos a pasar toda la vida llorando por nuestra tierrita linda, por la comida de nuestro país, por el clima de nuestro país, por las costumbres de nuestro país, entonces no somos útiles para la obra de Dios. Se los digo con todo mi corazón. No somos útiles para el reino de Dios. Ahora estamos en Estados Unidos y amamos los Estados Unidos. Y si el Señor, cuando Él llama a otro lugar, Él da la gracia. Cuando es algo de Él, Él da la gracia. Entonces, si un día el Señor nos llama a otro lugar, su gracia vendrá. Y sí, Señor, amamos los Estados Unidos, pero si hay que salir de los Estados Unidos y tú nos llamas y tu gracia está con nosotros, no vamos a pasar allá en otro lugar, tal vez con más atraso, con menos tecnología o con menos cosas. No vamos a estar: ay, es que aquí no hay Walmart, ¿qué vamos a hacer sin JCPenney, sin Burlington? Ay, y las carreteras, las autopistas, ¿qué vamos a hacer? Oh, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a escuchar tu voz en todo tiempo. Si tú llamas, que yo corra, Señor. Si tú llamas, que yo corra, Señor. Deja tu tierra. Es también aprender a dejar los recuerdos y ataduras del pasado, aunque, escuchen, hayan sido dolorosos. Es una cosa triste. Gente cristiana, gente que fue redimida por el Señor, y se pasa la vida con una amargura de su niñez, de su adolescencia, y cada vez que cuentan algo y lo cuentan con una tristeza: es que allá en mi tierra, es que recuerdo qué duro era, es que éramos tan pobres, hermano, y es que nos criamos con mi tío y mi tío era tan duro, y me acuerdo que mi padrastro,
y a las 5 de la mañana y esto y lo otro, y lloran, y eso pasó en 1920, hermano. Y todavía lo cuentan como que pasó hace 2 horas. Es que, ay, qué dificultad. No me olvido lo que me hizo mi suegra en el inicio de mi matrimonio. ¿Y hace cuánto? Hace 25 años. Y todavía no me olvido lo que me hizo mi suegra. Deja tu tierra. Deja esos recuerdos. Deja esas ataduras. Es increíble. Sí, hermanos amados, sí, tal vez fue duro. No estoy discutiendo eso. Probablemente fue duro. Pero escuchen esto. También muy probablemente por esa dificultad, tal vez no sabemos, lo sabremos hasta estar delante del Señor. Tal vez esa dificultad y esas penas que pasamos en la vida hicieron que la misericordia de Dios en algún momento se mueva a nuestro favor. Y un día en esas jornadas, en los cruces, en las bifurcaciones del camino que tuvimos en nuestras jornadas, en algún momento encontramos a Dios. Entonces déjeme decirle una frase para recordar. Si la jornada de mi vida, por difícil que haya sido, en algún momento en esa jornada encontré al Señor, puedo regresar y decir: bendita sea esa jornada. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Amén. Yo sí digo amén a eso. Escuchen, ¿qué les parecería si un ángel bajara con un ángel del cielo bajara con una propuesta de parte del Señor y nos dijera esto? Tú te quejas y lloras por tu jornada siendo hijo de Dios ahora. Entonces el Señor me envía a decirte esto. ¿Qué te parece si tomamos tu vida y hacemos ¿cómo se llama? Rebobinar o retroceder el tiempo, y te vamos a poner otra vez años atrás, y tú vas a volver a transitar la vida seguramente por nuevas jornadas? Pero eso sí, nadie te garantiza que en alguna de esas jornadas vas a encontrar a Dios. Pueda que sí o pueda que no. ¿Quieres hacerlo? ¿Qué le diríamos? No, Señor. ¿Alguien quiere hacerlo? No, Señor. Bendita sea la jornada que me tocó. El lugar donde nací, la situación económica por la que pasé, la familia que el Señor me dio, las situaciones, los tiempos de pobreza, aún de extrema necesidad, la escasez, las enfermedades y todas las cosas. Porque en algún momento de mi vida, cuando yo miro esa jornada hacia atrás, yo puedo decir: bendito sea Dios por un 18 de julio del año 1982. Se cruzó el Señor en mi vida. No quiero otra jornada, Señor. No quiero otra. Estoy bien con mi Dios. ¿Alguien quiere otra? Entonces, hermano, si te agobian las situaciones del pasado, ya es tiempo de oír la voz de Dios que dice: deja tu tierra. También en ese sentido. Amén. Que se queje el impío, que le tocó duro y ni a Dios conoce. Pero ¿cómo nos hemos de quejar nosotros, hermanos? Tal vez, como dije, esas situaciones difíciles fueron las que nos catapultaron a encontrar al Señor, tal vez por pura misericordia. La Biblia dice, y el original dice mejor, nuestra Biblia dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá, ¿no? No, ¿saben lo que dice ahí? Es cuando mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová. O sea, el Señor lo da por hecho. Cuando mi padre y mi madre me dejaren, Jehová me recogerá. Él va a mover el cielo para cumplir esa palabra.
Gracias, Señor. Ayúdame a dejar los recuerdos. Ayúdame a dejar estas cosas del pasado. ¿Amén o no? Dejemos la amargura. Ay, hermano, es que usted no sabe. Fácil le es para usted ahí subido en ese púlpito. Es que yo me acuerdo que tenía que cargarme 2 quintales al hombro para sacar el producto al pueblo. Y cuando a veces caían derrumbos, teníamos que ir y subir por los derrumbos, y yo con los quintales cargados, y lo cuentan como una pena. Yo les invito a que la próxima vez que cuenten eso, le digan a la persona que les está escuchando: pero ¿sabes qué, hermano? Gracias a Dios que había trabajo. Gracias a Dios que con eso pude comer y pude sacar adelante a mi familia en ese tiempo. ¿Amén o no? Gloria al Señor. Qué lindo. Qué lindo. A veces involucrará deja tu tierra, a veces involucrará dejar trabajos. Y digo a veces, dejar trabajos. Si estás en peligro y el Señor te ha dicho, amado hermano, hay personas que sí se exponen a peligros y saben que están en peligros y reconocen que están expuestos a tentaciones, a caídas. Yo no sé su caso, a dificultades. Saben tal vez que están a punto de perecer y el Señor ya les ha dicho: deja eso, pero viene lo otro, ¿verdad? Pero gano bien, pero me pagan bien. Dios quiera que cuando alguien responda no sea demasiado tarde y pueda recordarse: el Señor me había anticipado acerca de esto. Pregúntenle al Señor. No estoy diciendo apresúrense de aquí, esto es una confirmación, ya me voy de mi trabajo. No, seamos guiados por el Señor, seamos sabios, pero preguntémosle a Él: ¿qué quieres tú de mí? Pero si hay peligro, si estamos siendo expuestos, tal vez es la voz del Señor hablándonos: sal de allí, sal de allí. Dejar amigos, a veces alejarnos de parientes. No me refiero que seamos cristianos y la familia no existe. No, de ninguna manera. Pero sí hay amistades y familia que no son una buena influencia para la vida espiritual. Sí, yo quiero mucho a tío Julio, pero tío Julio sigue en las tinieblas y yo ya pasé a la luz. Y cada vez que hablo con tío Julio y frecuento a tío Julio me habla sus chistes de doble sentido. Tío Julio me lanza indirectas. Tío Julio es inmoral. Tío Julio, yo sé de sus caminos, pero como es mi tío querido. A veces el Señor va a empezar a decirnos: haz separaciones, aunque sean dolorosas. A veces sucede, hermanos, y si cuesta. Son de las cosas que duelen, pero en el camino hay separaciones. A veces será dejar costumbres. Si vamos avanzando en la caminata con el Señor, el Señor nos pedirá algo en el altar. Y otra vez nos va a pedir algo que pongamos en el altar. Al comienzo haremos cosas que ni siquiera sabemos si están mal o no, las hacemos por inercia. Les he dicho a los hermanos de la iglesia, les he compartido, recién casados con mi esposa y caminando con el Señor los dos, y teníamos a nuestra hija. Para nosotros, yo no veía ningún problema en ver televisión como todo el mundo lo hacía. Teníamos una gran televisión ahí al pie de nuestra cama en una cómoda,
de los cajones grandes de aquel tiempo. Y así era nuestra vida. Hasta veíamos telenovelas. Y algunos dicen: no puede ser el hermano Pepe. 1800, ¿cuánto era? Ya tenemos mucho tiempo de casados. Y veíamos televisión. Llegaba la noche y después de cenar, la costumbre acostarnos y el control, y ver televisión y ver telenovelas y llenarnos con cosas, y si hay alguna película. Pero íbamos a la iglesia, no veíamos ningún problema. Pero poco a poco el Señor empezó a estrechar nuestro camino. El Señor no estaba agradado de que invirtamos 2, 3 horas del día, 4 horas del día en televisión. Sentíamos que Él quería llamarnos a una intimidad mejor con Él, y Él lo tolera por un tiempo, y Él ve nuestra niñez y Él ve nuestra sinceridad. No vemos que esto sea malo, pero llega el momento que Dios quiere tratar algún área, y Él empezó a tratar esa área en nosotros, y empezó a inquietarnos y decidimos sacar la televisión de casa hace 20 y pico de años. Separaciones. Queríamos ser de fe, no sabíamos en ese tiempo, pero el avanzar en la caminata con el Señor va a requerir dejar cosas, dejar costumbres. Tal vez sea así también en su ciudad, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo. En las fiestas de cantonización, cada año hay los desfiles, las comparsas, ¿entienden? No. ¿Cómo se dice comparsa en inglés para que me entiendan entonces? Todos entienden, ¿verdad? O sea, un desfile y bailes, y los colegios pasan con su carro alegórico y bailes detrás de los colegios, de las escuelas, y nosotros éramos cristianos, yo era el líder de la iglesia. Pero si habían los desfiles y había las comparsas y carros alegóricos, nosotros, al igual que toda la ciudad, sacábamos nuestras sillas, porque por frente de nuestra casa pasaba la comparsa, el desfile. Entonces nosotros estábamos allí 2, 3, 4 horas disfrutando de eso por años. Y después un día el Señor empezó a inquietarnos: hijo, está bien que tú te expongas por 3 y 4 horas a mirar bailes, a escuchar música de este mundo con un ruido saturante, a ver mujeres deshonestamente vestidas haciendo pases sensuales delante de tus ojos, exponiendo a tu familia a eso? No, Señor, creo que no está bien. Entonces ya es tiempo de hacer una separación, hijo. Sí, Señor, ayúdame. Platicamos con mi esposa y nunca más. Y la siguiente vez que llegaba el desfile, todos salían y todos a mirar y a disfrutar. Nosotros los 4 íbamos a la casa, atrás. A veces teníamos un pequeñito patio y jugábamos fútbol, los varones contra las mujeres. O entrábamos a la casa a hacer cualquier otra actividad. Y les explicábamos a nuestros hijos: no vamos a estar más allí, hijos. ¿Pero por qué, papi? Porque no es agradable al Señor. Está bien. No podía explicarles: es que, hijos, queremos ser hombres de fe, y cuando el Señor regrese quiero que haya en mí un hijo de Abraham. ¿Qué?
Solo el Señor pidiendo pequeñas separaciones. No me entregas esto, hijo. No me entregas esto. Y no me entregas esto. Yo quiero llevarte más adelante. Y tal vez algunas personas que están aquí, Dios les pide cosas y la demora en entregarle esas cosas hacen que los planes y el llamado de Dios y el calendario de Dios a veces en su propia vida se demore, porque el Señor nos pide cosas que ya debían haber sido puestas en el altar, pero nos tardamos. Sal de tu tierra, involucra todas estas cosas. Vete de tu tierra. Déjeme entrar a la parte final. Vete de tu tierra. Involucra dejar raíces. Y voy a explicarme. Vamos a ir terminando. Por favor, présteme su atención. Debemos como cristianos, hermanos, estar conscientes de algo. Esto es muy importante. Debilidades de nuestros padres nos perseguirán a nosotros. Lo digo otra vez. Debilidades y pecados de nuestros padres nos perseguirán. La Biblia dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta segunda o tercera generación. Usted lo ha leído. Algunos se apresurarían a levantar la mano y decirme: un momento, hermano, pero eso es roto cuando venimos a Cristo. Y yo digo: amén. Sí, si es que nosotros queremos que eso sea roto, si es que nosotros damos pasos para que eso sea roto. Pero hermanos, si nosotros abrimos la puerta, si nosotros nos entregamos a situaciones que por herencia nosotros estaríamos expuestos a ser atacados, con nada más empezar a abrir puertas, esas cosas van a atacarnos con una fuerza indetenible. Sí, se rompen cuando vienen a Cristo. Sí, la fuerza del Señor está disponible para matar eso y decir: ya no más contigo. Es verdad. Repito, si es que usted quiere ser libre de eso. Si no, no. Si no, es un poder arrollador, aplastante. Debilidades de nuestros padres nos perseguirán en cualquier área, pequeña o grande. Un carácter duro. Es que papá fue muy duro y el abuelo era más duro. Usted va a ser propenso a ser un hombre duro, una mujer dura, a menos que le ruegue al Señor: libértame de esto, Señor. Libértame. Yo aborrezco, Señor. Yo crecí mirando esto y esto. Lo aborrezco con todo mi corazón. Doy media vuelta, Señor, y pido tu gracia. No quiero transitar ese camino. Si nuestros padres tenían debilidades o, por ejemplo, pecados de inmoralidad, algunos cristianos no saben por qué tienen tantas luchas y tantas batallas en su vida, y le han rogado y le han orado y le han suplicado al Señor. Sí, pero se abren a las posibilidades de ser atacados. Esto es verdad, hermanos amados. Si su padre, ya que toqué este tema, si su padre o su madre, por ejemplo, tuvieron una vida inmoral,
si ellos se entregaron al pecado, yo quiero decirles en el nombre del Señor, varones y mujeres aquí, ese pecado nos quiere perseguir y tendremos batallas. Tendremos batallas. Ahora, ponga usted la clase de pecado que sea allí. Solo puse un par de ejemplos. No abra las puertas. No abra las puertas. Es más, tómese 10 segundos. Piensen en casos que ustedes conozcan. Solo piensen en casos. Es fácil encontrar casos. Oh, es cierto. Oh, con razón. ¿Y esto? ¿Sí o no? Es fácil encontrar casos. Deja tu tierra, involucra esto, dejar esas raíces, dejar esa herencia. No solo heredamos las cosas físicas de papá y de mamá, no solo las facciones, no solo el color de piel, no solo la estatura, no solo en lo físico. Vamos al médico y nos dicen, ¿alérgico a algo? No. ¿A alguna enfermedad? No. ¿En la familia alguna enfermedad? ¿Su papá, su mamá fue diabético, fue esto, tuvo esto? Y decimos, oh sí, mi abuela, sí, y mi papá, sí, y mi tía. Y el doctor dice, y él está apuntando. Cosas nos siguen, ¿o no? Y ellos, los médicos, toman medidas. ¿Por qué no debiera ser en lo espiritual? En lo espiritual sucede también. Lo voy a decir por tercera vez. ¿Es roto cuando venimos al Señor? Sí, si es que nosotros queremos que esos pecados sean rotos y los aborrecemos y damos la vuelta. Pero si nos abrimos a explorar esos pecados, créanme, por favor, seremos atrapados. No importa, aunque sea con el paso de los años, tarde o temprano nos llegará. Deja tu tierra. Deja tu tierra. Gracias, Señor. Vete de tu tierra, le dijo Dios a Abraham. Ese fue el primer requisito en su llamado. Hoy hemos visto algunas cosas que eso involucra. Después usted podrá revisar sus notas o mirar la grabación. Pero yo le suplico que no deje caer a tierra estas palabras. Si lo hacemos así, el Señor nos reconocerá, como reconoció a Zaqueo. Y cuando miró una característica de Abraham en la vida de ese hombre, aunque era un pecador, el Señor dijo: este es un hijo de Abraham. ¿Entienden? Encontré a otro. El Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se ha perdido? El carácter de Abraham, hermanos. Hombres y mujeres como Abraham, hombres y mujeres de fe. Cuando el Señor regrese, hallará fe en la tierra. Hallará gente que muestre las credenciales de ese hombre. La credencial número 1, la primera con la que ese hombre inició su caminata con Dios, es cuando Dios le dijo: Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela, sal de Ur de los Caldeos. Todas estas cosas que hemos visto y otras que usted puede añadir involucran el vete de tu tierra. Hacer separaciones, hacer cambios, conquistar nacionalismos, dejar recuerdos y ataduras del pasado, aunque hayan sido dolorosos. A veces dejar cosas que estimamos incluso importantes, dejar costumbres, dejar amigos, a veces dejar parientes, dejar raíces, dejar debilidades y dejar las herencias incorrectas que recibimos de nuestros padres. Yo recibí de mis padres cosas muy lindas y otras
que yo quiero desechar y aborrecer con todo mi corazón. Debe ser así en la vida de ustedes también. Si lo hacemos así, Dios nos reconocerá. Quiero llevarles al último pasaje de la Biblia, Salmos 45. El Salmo número 45, versículos 10 y 11. Oye, hija mía, oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a Él, porque Él es tu Señor. Hermanos, termino con esto. Sin separaciones no hay avance. Amén. Sin separaciones no hay avance. Es la primera de las credenciales de un hombre de fe. Y en estos días vamos a estar viendo, para que al final tengamos la lista y podamos presentarle nuestra carpeta al Señor cuando Él nos diga: ando en búsqueda de hombres y mujeres de fe. Aquí están, Señor, mis credenciales. Esta es la primera. No hay separación sin avance. Pongámonos de pie, por favor. En cualquier área que el Señor nos haya hablado hoy, hermanos, pidámosle su gracia. Escuchen, tal vez más de uno de ustedes tiene llamados del Señor, pero también más de uno, muchas veces cosas que Dios nos ha pedido poner en el altar, se las hemos negado, y eso rechaza. Y le dije alguna vez, aconsejándole a alguien, y a Dios no le ganamos por cansancio, ¿saben? A Dios nunca le ganaremos por cansancio. Él nos dice: ¿quieres demorarte en el área número 14? Yo creo que ya deberías estar en la 56, en la 57, pero estás atrapado en la 14. Te he pedido, haz esto, y no me lo entregas. Y Dios dice: está bien. Y Dios no es de aquellos que, bueno, vamos a dejar pendiente la 14 y nos vamos a ir a la 15. Y después, cuando no quieras entregarme la 18, nos saltamos la 18 y nos vamos a la 19. No, el Señor dice: mira, hijo, tú eres mortal, yo soy eterno. Quieres demorarte todo el tiempo que tú quieras en la 14. Mientras no ganes la 14, no vamos a ir a la 15. ¿Se han dado cuenta? Hay personas que un área, una prueba, una situación la ganan en semanas, y a otros se demoran años en lo mismo. Los verdaderos hombres de fe tienen un oído abierto, y queremos pedirle al Señor ese oído abierto para suplicarle: Señor, ¿qué áreas en mi vida? Y cuando me las pidas, que yo sepa discernir y escuchar y responder. Señor, si tú llamas, yo corro. Que cuando tú llames, yo corra a decirte: sí, Señor, sin demora, sin demora. Hermanos, varones, jóvenes preciosos, hermanos adultos, más de uno aquí tienen llamados para el Señor. No los detengan, por favor. No los detengan. Ríndanse al Señor. Rindámonos a Él. Él quiere hacer cosas preciosas con ustedes. Al inicio no nos
contará todo el plan y todo el propósito. No le dijo a Abraham: y después yo te voy a hacer esto, y después esto, y después esto. Solo le dijo: dame esto, sal de tu tierra, después te hablo el resto. Sí, Señor. Y aunque sea doloroso, Señor, aquí estoy. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Señor. Oremos y le suplico que por favor usted le pida al Señor: dame la gracia para atesorar estas palabras en mi corazón, Señor. Señor, Señor amado, gracias. Oh Rey, gracias, Salvador. Causa, Señor, que en nuestra vida haya la disposición de correr en pos de ti, Señor, sin demora. Oro, Señor, por cada uno que está suplicándote la gracia para hacer cambios en este mismo momento, Señor. Tal vez hay personas aquí mismo a quienes tú has estado hablando y pidiendo cambios. Oh, Señor, danos la gracia para hacerlo, y para hacerlo ya, por favor. Órele al Señor, órele al Señor, pídale ayuda. Él es fiel y justo. No nos dejes en nuestra condición, Señor. No nos dejes como estamos, Señor. Y por favor, dígale: perdóname por las veces que tú me has pedido cosas y no las he dejado. Dame la gracia, por favor. Dame de tu gracia, por favor. Oh, hazme un hombre de fe. Hazme una mujer de fe, Señor. Poderoso Cristo, resplandece en mí. Cantémosle a Él. Sacrifico a ti mi voluntad y mi escoger. Mi voluntad y escoger. La Sacrifico